Buenos días, gracias por acompañarnos un miércoles más en la sesión académica de pediatría de la Escuela de Medicina del TEC de Monterrey. El día de hoy está con nosotros la doctora María Guadalupe González. Ella es hematóloga pediatra, adscrita a la clínica número 25 del Seguro Social. Y el día de hoy tratará con nosotros un tema bastante frecuente y que crea bastante controversia, que es anemia en pediatría. Buenos días. Vamos a empezar hablando sobre los valores normales de la hemoglobina y del hematocrito. Sabemos nosotros que desde las primeras horas de edad hasta el escolar y ya el adulto va cambiando los niveles de hemoglobina, y esto se debe en parte a que cuando está uno de bebé en útero, el 70% está en hipoxia, o sea, la saturación de oxígeno del bebé tiene un 70% en vez de un 95% que tenemos cuando ya respiramos, y esto se debe a lo cual los bebés nacen también con poligloburia. Estas son tablas que son hechos por hematólogos mexicanos, es de la doctora Herminia Benítez, ¿verdad?, en donde ven los niveles de hemoglobina a nivel del mar y en la Ciudad de México, por eso es 2.650 metros sobre el nivel del mar, y ahí vemos cómo está el rango del hematocrito, que todos tienen una desviación más o menos 2 aproximadamente, y cómo va cambiando desde las 24 horas hasta la semana, hasta la 8ª semana, en cuando ocurre la anemia fisiológica del recién nacido, y cómo ya en el lactante y en el escolar ya van alcanzando cifras que consideramos ya normales. Estos son los valores mexicanos. Estos son los que yo encontré en la literatura, que son de la Profam. Son muy parecidos a los mexicanos, nada más aquí ponen un poquito más la anemia fisiológica del recién nacido, que para mí se me hace importante recalcarlo, porque muchas veces vemos un bebé a esas edades con 9 de hemoglobina y luego tratamos de transfundirlo, cuando a veces 9 a los 2-3 meses de edad es normal, y siempre debemos de pensar antes de transfundir un paciente si realmente lo necesita. Siempre debe ser, si el paciente te da tiempo, pues tratar de darle lo necesario para que él se recupere por sí mismo y evitar siempre la transfusión. Vamos a dar una definición de la anemia, ¿verdad? Es un síndrome caracterizado por la disminución en las cifras de hemoglobina por debajo de los niveles considerados como normales. Esto siempre está determinado a la edad, al sexo, a las condiciones ambientales, que en esto sería la altitud, ¿verdad? Vemos cómo cambia de la Ciudad de México al nivel del mar, y también las condiciones fisiológicas, o sea, el neonato tiene una hemoglobina diferente a lo que ya vamos a ver en el adolescente. Lo importante es que la anemia siempre es un signo objetivo, clínico y de laboratorio, que en la mayoría de los casos traduce presencia de enfermedad. Esto para nosotros es importante porque lo podemos medir. Muchas veces vemos al paciente que ya con síndrome anémico, pero no nomás es ver lo que está pálido o que está cansado, sino que lo puedes tomar una biometría y ya con eso sabes exactamente cómo se encuentra tu paciente. Siempre es muy importante cómo vamos todo siempre nos lo va a decir el paciente, ¿verdad? Entonces es muy importante el interrogatorio. Sabemos que en pediatría esto es más difícil porque siempre el interrogatorio es indirecto, se lo hacemos a la mamá. Entonces mucho de lo importante es cómo preguntarlo, porque muchas veces eso nos va a dar el diagnóstico. Los datos personales, ¿verdad?, la edad del paciente, vamos a ver que conforme a la edad son diferentes grupos de anemias que debemos de estar pensando. Debemos de ver que hay síntomas que nos van a llevar directamente al diagnóstico. Por ejemplo, si el niño comió habas, pues, vamos a decir, pues es un favismo, ¿verdad?, una deficiencia de glucosa 6-fosfato. Y eso nos va a hacer rápidamente caer en el diagnóstico. Hay veces que van a ser síntomas muy inespecíficos que a lo mejor no nos van a ayudar a tomar decisiones. Hay que checar siempre los hábitos que tenga la mamá, los antecedentes personales, sobre todo las historias familiares, que si le quitaron el vaso. Todo eso es muy importante a la hora de pensar. El examen físico también, ver la palidez, ver las conjuntivas, si están ictéricas, si nada más es palidez de tegumentos. El cuello, siempre hay que checar si tiene adenopatías. No por ver anemia, nada más nos vamos a enfocar a todas las anemias hemolíticas o
o autoinmunes. Siempre hay que pensar que puede ser un reflejo de otro tipo de enfermedades, como son las autoinmunes, el lupus, o puede ser las neoplasias, la leucemia. También hay ocasiones en que se puede presentar como una anemia de origen oscuro, y hasta que uno le hace la médula ósea detectas que la anemia es causada por una leucemia. Entonces es muy importante checar cuello, tórax, abdomen, el estudio neurológico, ¿verdad? Sobre todo en los bebés podemos detectar deficiencias de B12 neonatales, ¿verdad? A veces nos las mandan ya con signos francos de pancitopenia que no se diagnostican por los pediatras y tienen muchos datos neurológicos. El paciente no sonríe, no sostiene la cabeza y se van pasando, cuando eso es muy importante. Checar las piernas, los brazos, ¿verdad? Si tiene petequia, porque aquí hay que ver si la anemia va sola o va acompañada con otras alteraciones en las demás series, ¿verdad? En los neutrófilos o en las plaquetas o en los leucocitos. El fondo de ojo para ver si no tiene hemorragia retiniana o tiene dilatación de los vasos, que nos puede hacer sospechar de cierto tipo de anemias. Cuando nosotros hablamos de anemias, hay diferentes clasificaciones. Estas son de las clasificaciones que más nos ayudan. Una es la fisiopatológica, que se basa sobre todo en la cantidad de reticulocitos. Si produce o no produce la médula, ¿verdad? Si hay una falta de producción, un exceso en la pérdida, una excesiva destrucción. Y con eso hacemos una patogénica, que es la cantidad de reticulocitos. La llamamos regenerativa cuando los reticulocitos están arriba de 1.5%. Ya regenerativa cuando los reticulocitos están en menos del 1%, podríamos decir. Los volúmenes para nosotros también son muy importantes. Ahorita les voy a dar un diagrama de flujo que nos va a llevar con los puros reticulocitos y con el volumen globular medio, nos va a llegar a decisiones diagnósticas y nos va a llegar a ciertas patologías. Cuando nosotros hablamos del volumen corpuscular medio, estamos hablando del tamaño del eritrocito. Entonces el eritrocito puede ser pequeño, puede ser normal o puede ser grande, ¿verdad? Y eso lo medimos por el volumen corpuscular medio. Y nosotros decimos que es macrocítica más o menos aproximadamente cuando está arriba de 100. Así no nos vamos a equivocar. Di unas cifras que así no te equivocas, que si trae 90, que 95, arriba de 100 son macrocíticas, y casi todas las que vamos a ver en este grupo siempre lo van a traer arriba de 100. Las otras son las normocíticas, que están entre los 80 y los 100 femtolitros, y las microcíticas en menos del 80%. La hemoglobina corpuscular media se refiere a la cantidad de hemoglobina que le cabe al eritrocito. Por eso nada más tenemos de dos: o tiene menos cantidad de hemoglobina o tiene lo normal de hemoglobina, y en eso se basa en que son hipocrómicas y normocrómicas. El otro es el RDW. Ese para nosotros es importante porque nos habla de qué tan heterogénea es la muestra. Cuando nosotros pedimos un frotis de sangre periférica, a veces vemos una palabra que se llama anisocitosis. Anisocitosis significa a que tiene diferentes tamaños la población celular. Entonces el RDW nos mide si los eritrocitos son del mismo tamaño o si hay diferentes tamaños del eritrocito, ¿verdad? Eso es nada más para que pesquemos muchas de las cosas que vamos a ver a continuación. Vemos que el volumen corpuscular medio a veces puede variar de acuerdo a la edad. El recién nacido tiene mucho más volumen corpuscular medio que el adulto, ¿verdad? Cómo va cambiando. Aquí me equivoqué, a los 2 años es, 80, de los 2 años a los 6. La concentración media de hemoglobina globular y la volumen corpuscular medio más o menos son un índice muy parecido, ¿verdad? Y eso se maneja en 34 más menos 2. Aquí es importante recalcarle que cuando nosotros vemos el volumen corpuscular medio muy alto, que sale más de 34, 35, debemos de pensar en una esferocitosis hereditaria, porque el esferocito es pequeño, ¿verdad? Y como que muy abombado de la hemoglobina, entonces por eso marca el volumen corpuscular medio alto. El RDW, que es la anchura de los eritrocitos o las poblaciones que tan homogéneas están, más o menos es de 11 a 14. El recuento de reticulocitos, lo normal es de 1.5, pero a veces hay que sacar el porcentaje de reticulocito real, y aquí les puse la fórmula.
Yo realmente en fines prácticos nunca la uso. Yo, para mí, una cifra más de 5%, yo ya estoy pensando en que es una anemia regenerativa y estoy pensando en sangrados y en hemólisis. Y cuando tengo una hemoglobina menos de esa cantidad, ya estoy pensando que es regenerativa, ¿verdad? Dentro del laboratorio, para nosotros una pieza muy importante para el diagnóstico de la anemia es la citometría hemática. Nosotros podemos ver la citometría hemática, o mejor conocido como biometría hemática. Nada más que dicen que es más correcto hablar que lo que estamos midiendo son células, por eso marco el nombre de citometría. Podemos encontrar una anemia aislada, ¿verdad? Teniendo plaquetas y leucocitos normales, y eso nos va a hacer un diagnóstico diferente a cuando ya vemos otras anormalidades en la serie blanca o en las plaquetas, en donde ya nos hace pensar en que puede haber alteraciones en la médula ósea, llámese una leucemia, una malignidad que está afectando la médula ósea o una aplasia de médula ósea. También podemos encontrar enfermedades autoinmunes como son el lupus eritematoso sistémico, la púrpura trombocitopénica idiopática, la anemia hemolítica autoinmune. Otra puede ser el secuestro, ¿verdad?, cuando tenemos hiperesplenismo. Además de la biometría hemática, para cualquier anemia siempre se debe pedir un recuento de reticulocitos. Los índices siempre debe ser valorado con un frotis de sangre periférica, porque nos puede llegar a un diagnóstico cualquier anemia que veamos. Y cuando todo eso no nos ha llevado a ningún diagnóstico, a veces necesitamos la consulta de hematología para que nos oriente, y a veces una anemia que ya le tomamos todos los parámetros y no encontramos el origen, debe de ser realizado un estudio de aspirado de médula ósea. Y yo he tenido casos en que el único es la anemia y no tiene alteraciones en las plaquetas, en los leucos, y el diagnóstico ha sido una leucemia. Esas son pues leucemias que hemos diagnosticado muy tempranamente, que tienen muy buen pronóstico, que sabemos que si las diagnosticamos ahí, las vamos a curar, ¿verdad? Entonces, la importancia de el estudio de la anemia, no nada más dejarle, tómese hierro y venga dentro de un mes, ¿verdad? Ni pensar que todas las anemias deben de ser por hierro, debe uno siempre corroborar los diagnósticos. Y ya hay estudios específicos según la anemia que vayamos diagnosticando, como lo vamos a ver a continuación. Dentro de las anemias regenerativas o de la falta de producción, tenemos pues la anemia ferropriva, que como quiera sigue siendo la anemia más frecuente en nuestro medio, y a nivel de consulta de pediatría yo creo que es la más frecuente, y hasta uno de hematólogo sigo viendo como la anemia más frecuente la deficiencia de hierro. Hay anemias como la sideroblástica, que esas son muy raras en pediatrías, pero que sí las vemos, que son un tipo de mielodisplasias. Las anemias, ahí me equivoqué, megaloblásticas, las anemias por infección crónicas o insuficiencia renal crónica, la anemia plástica o la aplasia pura de serie roja. Cuando nosotros pensamos en una anemia por excesiva pérdida, son las regenerativas, hemorragia aguda y las hemólisis. Aquí cabe aclarar que a veces a los pacientes, cuando los vemos en consulta, hay médicos que le toman una biometría, ven anemia microcítica hipocrómica y piensan que todas son deficiencia de hierro, y a veces sí la atinan, ¿verdad?, porque es la más frecuente, y le dan hierro, y luego te llega a otro médico, al pediatra, pues, lo ve el médico general y luego te lo manda al pediatra, y dices, chihuahuas, trae mucho retis, voy a pensar que es una talasemia. Y no, cuando a veces es por el mismo hierro que uno le está dando, que a los 7 días tenemos un aumento en los reticulocitos. Entonces siempre hay que tener mucho cuidado, y eso es lo importante del interrogatorio, checar qué se le ha dado al paciente y todo, para tener una clara información. Dentro de las anemias regenerativas, pues tenemos anemias por excesiva destrucción, que pueden ser intrínsecas o extrínsecas, ¿verdad? Intrínsecas quiere decir que está dentro del eritrocito, que pueden ser defectos de membrana, también la hemoglobinuria paroxística nocturna y las hemoglobinopatías. La extrínseca puede ser por anticuerpos fríos, anticuerpos calientes o por destrucción mecánica. Una anemia que vemos también es la anemia por dilución, que la vemos en la mujer embarazada. Este es un flujograma, ¿verdad?, en donde me faltaron las flechas porque no sé hacerlo muy bien, pero espero que me entiendan. Partimos de dos variantes, una es el volumen corpuscular medio y los otros son los reticulocitos.
Si el volumen corpuscular medio está bajo, vamos a pensar que hay 4 entidades que no lo puede producir. Bueno, aquí me faltarían las mielodisplasias, lo saqué porque no es lo más frecuente en pediatría, pero es la deficiencia de hierro, la talasemia, la intoxicación por plomo, que es extremadamente rara, las enfermedades crónicas, y aquí pondríamos también las mielodisplasias, que es de las que vimos, la sideroblástica. Cuando el volumen corpuscular medio está alto, debemos de pensar en las anemias megaloblásticas, que puede ser por deficiencia de folatos o B12, una aplasia de médula ósea nos lo puede dar, una anemia hemolítica autoinmune y anemias causadas por hepatopatía. Si el la volumen corpuscular medio está normal, ahí nos sirven mucho los reticulocitos. Si los reticulocitos están elevados, nos vamos a fijar en las bilirrubinas indirectas. Si la bilirrubina indirecta está normal, vamos a pensar que es una hemorragia y hasta ahí terminamos ya. Si las bilirrubinas están aumentadas, aquí me faltaron las flechas, es una anemia hemolítica. Ahorita vamos a ver en el siguiente flujograma lo que sigue porque ya no me cupo. Vamos a pensar en anemias hemolíticas. Si los reticulocitos están bajos, vamos a pensar que puede ser una inhibición de la médula ósea por una infección crónica, puede ser una malignidad, como una leucemia o un cáncer que esté afectando la médula ósea, puede ser una aplasia de médula ósea congénita o adquirida. Si los reticulocitos están normales, podemos pensar en una aplasia de serie roja, que puede ser transitoria, o la de Diamond-Blackman. Si están aumentados, podemos pensar que es en una infección. Una vez que ya sabemos que los reticulocitos están elevados y tenemos bilirrubinas elevadas, debemos de pedir siempre una prueba de Coombs. La prueba de Coombs para nosotros es muy importante porque nos hace descartar las anemias autoinmunes de las anemias hereditarias. Si la prueba de Coombs es negativa, ya tenemos que empezar a pensar en todas las anemias hereditarias y tenemos ahí las corpusculares, que son las hemoglobinopatías, ahí me estoy refiriendo a la talasemia y a la drepanocytosis, las enzimopatías, como la deficiencia de glucosa y fosfato o otras, defectos de membrana como la esclerosis hereditaria. Extracorpusculares podemos pensar cuando están los pacientes en una infección grave como una CID, pueden tener anemia microangiopática. Eso quiere decir que se rompen los glóbulos rojos al quedar atrapados en los pequeños vasos sanguíneos, o pueden ser secundaria a drogas o infecciones. Si la prueba de Coombs es positiva, ya vamos a pensar en todas las anemias hemolíticas autoinmunes, que pueden ser primarias o pueden ser secundarias a un lupus, a una enfermedad de tejido conectivo, o también puede ser una incompatibilidad por el RH o el ABO, que son las isoinmunes. Vamos a dar un breve panorama más o menos de las anemias que se presentan de acuerdo a las diferentes edades. Vamos a empezar con las anemias que vemos en el recién nacido. Una de las más importantes pues es la anemia del prematuro, que esta está caracterizada por una disminución de la eritropoyetina con niveles de eritropoyetina baja. La etiología es que hay una mayor disponibilidad de oxígeno, que con una desviación de la curva de hemoglobina hacia la derecha, con disminución de la eritropoyetina, con los glóbulos rojos en médula ósea y reticulocitos en sangre periférica. Hay menor vida de los glóbulos rojos, en promedio de 50 a 70 días en el prematuro, hay un aumento en el volumen circulante, y el tratamiento de este tipo de anemias es con eritropoyetina, que va desde 75 a 300 unidades por kilo por semana, por 4 semanas, y se puede iniciar desde la tercera o cuarta semana. A estos pacientes siempre hay que suplementarlos con hierro oral y con ácido fólico. También puede haber anemias causadas por hemorragia, que pueden ser durante la gestación, en el parto o después del nacimiento. Siempre tenemos que diferenciar si es aguda o es crónica, y la hemorragia también si es externa o es interna. Dentro de las principales etiologías, claro que hay muchas, pero nada más damos brevemente. En la gestacional, pues la más frecuente es la hemorragia placentaria. Durante el parto puede ser de los vasos umbilicales rotos, alteración en la inserción placentaria, y la otra es el drenaje postural.
La otra pueden ser las hemorragias intracraneales, los cefalomatomas, las hemorragias abdominales o los trastornos de la coagulación. Me ha tocado ver pacientes con hemofilia que los han sacado por partos con forceps y que han hecho hemorragias muy intensas por el momento de sacarlos, ¿verdad? Que han hecho ruptura esplénica con sangrados muy importantes que afectan la vida. Entonces sí debemos de considerar eso cuando vemos un paciente que nace y que tiene muchas hemorragias, pacientes hemofílicos. La otra son las anemias hemolíticas, como es la enfermedad hemolítica del recién nacido, en donde hay una incompatibilidad de los grupos ABO o grupos menores. También podemos verlo asociado a infecciones, a una sepsis, que tenga acidosis o que tenga hipoxemia. También podemos detectarlo desde el nacimiento, las anemias hemolíticas congénitas, como son la esferocitosis hereditaria, los déficits enzimáticos o las hemoglobinopatías. Es muy difícil hacer el diagnóstico en este momento porque también tenemos todavía el bebé no produce su propia sangre, pero los pacientes hacen ictericia en estos momentos de nacer, es una ictericia más prolongada y a veces si uno es muy acucioso y tiene un buen interrogatorio podemos sospechar que el paciente tiene alguno de este tipo de anemia. La otra es el síndrome de Diamond-Blackfan, que es una aplasia congénita de serie roja, macrocítica, normocítica a regenerativa. Se manifiesta clínicamente entre la primera y tercer mes de vida. Y los criterios diagnósticos son lo que ya mencioné en la definición, con una médula ósea normal, en lo cual lo que llama la atención es que hay una ausencia de serie roja, con leucos y plaquetas casi siempre están normales, aunque a veces los podemos encontrar disminuidos, ¿verdad? O las plaquetas elevadas. Y pueden tener un 25% asociadas a anormalidades congénitas, que pueden ser en el esqueleto, renales o cardíacas. La verdad no me ha tocado a mí ver diagnosticado ninguno de este paciente con este síndrome. Vamos a hablar ahora las anemias del lactante. La primera que voy a hablar es de la anemia fisiológica del recién nacido, que es una adaptación fisiológica que determina la caída progresiva de la hemoglobina en el lactante, llegando a sus valores más bajos entre la 8 a la 12ª semana, o sea que es entre el segundo y tercer mes de vida. La etiología es que en útero la saturación es de un 70%, en donde cual pues hay niveles de hipoxia en el bebé. Eso estimula al aumento de la eritropoyetina, lo que da lugar a que haya una producción excesiva de reticulocitos y de serie roja, causando altos niveles de hemoglobina al nacimiento. Después de nacer, la saturación aumenta al 95%. Esto hace que la eritropoyetina se caiga hasta ser nula, indetectable. Y eso hace la disminución de los glóbulos rojos, ¿verdad? Cuando hay esa caída es cuando se empieza a estimular la eritropoyetina y aumenta su producción. Y eso es la anemia que vemos en el bebé. Casi siempre es asintomática, los pacientes no tienen ningún problema, ¿verdad? Muchas veces nada más los papás lo pueden notar muy pálido y a veces nos podemos asustar. Digamos que uno en hematología siempre tiene casos que contar, pero ya me ha pasado que por anemias fisiológicas del recién nacido los han transfundido y en una ocasión nos tocó, ¿verdad?, que el paciente hizo una reacción hemolítica muy importante a la sangre transfundida y falleció. Y era una anemia fisiológica, entonces te quedas tú. O sea, que sí hay siempre peligro para transfundir y a veces vemos hemoglobinas y no vemos pacientes y siempre es muy importante checar a nuestro paciente. Otras anemias del lactante pues puede ser las anemias poshemorrágicas, que a veces no las detectamos en el recién nacido y ya las detectamos después del primer mes de edad, que son secundarias hemorragias que no fueron tratadas en el periodo del recién nacido, o anemias por enfermedad hemolítica del recién nacido. Sí me ha tocado ver que no saben en ese momento qué es y a veces es dejarlo de transfundir, porque a veces lo transfundimos tanto en el recién nacido que él sigue el proceso hemolítico, lo seguimos continuando y a veces ya le transfundimos tanta sangre que no sabemos ni qué grupo tiene nuestro paciente. Entonces a veces cuando nos pasa un paciente así que está hemolizando y no termina, hay a veces que disminuir las transfusiones y esperar que el paciente vaya requiriendo las transfusiones y eso va a ir normalizando los procesos autoinmunes, porque a veces es estarle dando continuidad a esa hemólisis. La otra es la aplasia de serie roja, y las anemias hemolíticas por carenciales de vitamina E, ¿verdad?
y otras anemias secundarias. Anemia del lactante mayor. En esto, pues la más importante es la deficiencia de hierro. Como quiera les traje así un panorama de todo, ¿verdad? Que la podemos ver en grupos de edad como son los niños que están en crecimiento, los ancianos, los adolescentes, las mujeres menstruando, las embarazadas, lactando, y las poblaciones de riesgo, sobre todo en donde hay parasitosis, ¿verdad? En donde hay también un grado de nutrición extrema. El déficit de hierro es porque hay aumento de los requerimientos fisiológicos, llámese el niño, la mujer embarazada, porque hay una disminución en la ingesta, hay disminuciones en la absorción o porque hay un aumento en las pérdidas. Estas son dentro de los factores etiológicos de la deficiencia de hierro. Una disminución en la ingesta de hierro, es una dieta inadecuada, puede haber trastornos de la absorción porque hay cloridia, porque hay cirugías gástricas, porque tenga una severa deficiencia de hierro, el pica. Puede haber aumento en las pérdidas, ¿verdad? Cuando hemorroides, úlceras, etcétera. También en los adolescentes el exceso de flujo menstrual, donación de sangre, pues eso no lo vemos en pediatría, hemoglobinopatías, hemosiderosis pulmonar, telangiectasia hemorrágica hereditaria, que es el Odler-Weber-Rendu, por ahí vemos casos, uno cada 2 años, ¿verdad? En los hemofílicos, en los trastornos de la coagulación. A veces puede haber una anemia hipocrómica idiopática, y hay que recordar siempre en los aumentos de los requerimientos, que son la infancia, el embarazo y la lactancia. Los síntomas son como cualquier anemia, ¿verdad? Es cansancio, palpitaciones, disnea de esfuerzo. Puede haber unos signos que ya los vemos, eso ya no es frecuente verlo en nuestro medio, y las diapositivas que le voy a pasar, si acaso lo veíamos, yo cuando era estudiante de medicina lo veían los viejitos que tenían esos cambios en las uñas. Ahorita ya no se ve porque casi todo está fortificado, hasta el gansito está fortificado con hierro, entonces eso hace que la deficiencia de hierro haya disminuido. Pero en casos muy severos podemos ver glositis, estomatitis angular, una pseudomembrana postcricoidea, que es el síndrome de Plummer-Vinson, que ya en mi vida he diagnosticado uno, coiloniquia, menorragia, y el pica, que eso sí es muy frecuente, que nunca saben si es originario si es primero la deficiencia de hierro o es primero el pica. Yo pienso que siempre es primero la deficiencia de hierro y luego es el pica. El pica es comer cosas que no, como tierra, hielo, etcétera. Esa es una imagen de una glositis. En esta parte se observa las papilas, como están atrofiadas. La estomatitis angular, que esta también a veces la vemos también en las deficiencias severas de anemia megaloblástica. Yo más bien la he visto más en anemia megaloblásticas que en deficiencia de hierro. Estas son las uñas que les digo, yo alguna vez vi a los viejitos que tenían estas uñas, porque ya esos cambios no son reversibles, como que queda secuela, o sea, no mejoran. Dentro de la metodología del estudio de la anemia ferropénica, pues la biometría hemática con los índices eritrocitarios. Aquí me faltó los reticulocitos, que también son muy importantes, va a ser una anemia regenerativa. El frotis de sangre periférico, la cinética de hierro midiendo el hierro sérico y la saturación de la transferrina, la ferritina, que mide los depósitos, aunque esta es poco confiable porque a veces en situaciones de inflamación puede elevarse, y pues puede algunos otros, ¿verdad? Como son tomarle una biopsia de hueso para hacerle una tensión en médula ósea para ver si hay hierro almacenado, que eso ya es extremoso. No sé si se alcanza a apreciar bien ahí, pero aquí se ven, como les decía, en las anemias se ve mucha anisocitosis. Vemos, normalmente debería estar un poquito más llenito. No les traje una diapositiva de cómo se deben de ver los eritocitos, pero estos están sumamente hipocrómicos, y vemos cómo hay diferentes tamaños. Se ven unos pequeños y otros más grandes, ¿verdad? Estos son pequeños y otros más grandecitos. En esta todavía se observa más la anisocitosis, así es más frecuente esta imagen, ver la microcitosis, hipocromía, poiquilocitosis. Son diferentes formas,
y anisocitosis son diferentes tamaños. Eso lo reportan mucho nuestros químicos. Ahora, la alimentación en la infancia temprana es muy importante. Ustedes como pediatra pues deben de siempre, los bebés, recomendarles que deben de ser alimentados a la leche materna y al calostro, porque ambas tienen un 49% de hierro absorbible y es suficiente con los depósitos del bebé adecuados, y aunque aumente el doble de su peso al nacer, pueden ser considerados hasta los 6 meses de edad. Los alimentos para el destete a los 6 meses o posterior deben de contener hierro, principalmente que viene en las carnes rojas, y debe dar hierro suplementario según se recomiende. Yo considero que sí debe de darse entre 1 a 2 miligramos por kilo, sobre todo unos 2 o 3 meses después de los 6 meses de edad. Debe de considerarse el peso al nacimiento, dependerá de la alimentación que reciba el lactante, y la dosis se puede dar de 1 a 2 miligramos por kilo día de hierro elemental cada 12 horas, y se puede mantener hasta el año de edad. Ya cuando tenemos la deficiencia de hierro, ya aumentamos el hierro elemental, que es de 3 a 5 miligramos kilo día por 3 a 4 meses, ¿verdad? A la semana podemos pedir un control de 7 a 10 días, es cuando nosotros vamos a ver si los reticulocitos se elevan, si está respondiendo a la hemoglobina, y debe de mantenerse el tratamiento hasta repletar los depósitos. Cuando hay fallas en la respuesta de hierro, podemos ver que a veces damos dosis inadecuadas de hierro, el diagnóstico fue incorrecto, puede haber fallas en la administración en la mamá. Debemos de recordar que nunca se debe administrar con leche porque puede inactivar la administración de hierro. Y otra cosa que yo he visto en mi práctica es que las mamás que les dan demasiado leche al bebé también tienen, aunque a uno les dé hierro, suplementos de hierro, no se absorbe porque les dan demasiada leche, le dan más leche que proteínas. Y debemos de recordar que para que se absorba el hierro hay ciertas condiciones que nos ayudan, como son la vitamina C y la ingesta de proteínas. Y otra de las causas de falla de respuesta es que las pérdidas sean mayores al reemplazo que nosotros le estamos dando. Aquí les puse que hay ciertos inhibidores de la absorción de hierro, como son el té, los fitatos y la leche. Grandes sumas de antiácidos es otro. El diagnóstico diferencial de las anemias microcíticas y hipocrómicas son la sideremia, es la anemia ferropénica, la talasemia, la anemia por enfermedad crónica y la anemia sideroblástica, que es un tipo de mielodisplasia. Entonces aquí vemos cómo el hierro sérico está disminuido en la ferropénica, normal en la talasemia, disminuido en la anemia por enfermedad crónica y aumentado en las sideroblásticas. El hierro unido a proteínas está aumentada en la ferropénica, que es la captación de transferrina, está normal en la talasemia, disminuida en la enfermedad crónica y normal en la sideroblástica. La ferritina está disminuida, los depósitos en la anemia ferropénica está normal en la talasemia, aumentadas en las anemias crónicas y aumentadas en las sideroblásticas, porque eso sí tienen hierro, lo que no tienen es no tienen otros mecanismos que hacen que ese hierro que tiene almacenado no lo puedan utilizar. La protoporfirina está aumentada en la anemia ferropénica, normal en la talasemia y disminuida, está aumentada también en la enfermedad crónica y aumentada o normal en la anemia sideroblástica. La electroforesis de hemoglobina con aumento de la A2, en todos, en la anemia ferropénica puede estar disminuida, en la talasemia está aumentada, en la anemia por enfermedad crónica normal y en la anemia sideroblástica está disminuida. ¿Por qué pongo la talasemia en este rumbo? Porque es un diagnóstico diferencial y porque los pacientes con talasemia tienen mayor predisposición a que absorban más el hierro, y los pacientes con anemias hemolíticas hereditarias, la causa principal de muerte es por sobrecarga de hierro. Entonces siempre un paciente que no nos responda a hierro debemos de considerar la talasemia. Dentro de las anemias megaloblásticas tenemos la deficiencia de B12 y la de folatos. Siempre la principal es disminución en la ingesta. También puede ser por pacientes que son alcohólicos, por anemia porque toman mucha leche de cabra en lugar de la que se utiliza, antibióticos orales prolongados,
Puede haber por absorción disminuida, que son por SPRUE tropical, SPRUE no tropical, síndrome celíaco, por alteraciones en la absorción. Aumento en la demanda como rápido crecimiento, en la prematurez, en el embarazo, en las anemias hemolíticas crónicas, en la hemodiálisis, en las dermatitis exfoliativas, en ciertas neoplasias. Hay interferencia con el metabolismo de folatos, como es el abuso de alcohol, algunos medicamentos como los anticonvulsivos, anticonceptivos, inhibidores de hidrofolato reductasa, que es el metotrexato, el trimetoprim, que ya sería por drogas, ¿verdad? Causas de la anemia perniciosa es la absorción inadecuada de la B12, dietas vegetarianas, madres con deficiencia de B12, eso lo vemos en la anemia hereditaria congénita de anemia perniciosa. Puede también haber defectos en la absorción por deficiencia del factor intrínseco, la anemia perniciosa juvenil con atrofia gástrica, cirugía, otras por sobreproducción bacteriana, enfermedad de Crohn, alcohol, etcétera. El diagnóstico es igual por una biometría hemática, los índices en los cuales vamos a ver unas anemias macrocíticas, el volumen corpuscular medio está elevado, los reticulocitos se encuentran bajos, en el frotis de sangre periférica vamos a ver neutrófilos polisegmentados y podemos ver macrocitos en los glóbulos rojos. El diagnóstico también se hace midiendo el nivel de B12 y ácido fólico, y podemos hacer la prueba de Chilling para saber si es falta en la absorción o en el transporte de la B12. La bilirrubina y la DHL se encuentran elevados. Es importante recordar que la DHL más elevadas las encontramos a veces en las anemias megaloblásticas, y no todas las pancitopenias con DHL elevadas son leucemias, algunas pueden ser anemias megaloblásticas. Bueno, las anemias congénitas de B12 que hemos visto nos las mandan con el diagnóstico diferencial de una leucemia, y al hacerle el aspirado de médula ósea vemos que es una anemia megaloblástica. Acabamos de tener un caso en este mes, o sea, no son tan raras, y las anemias congénitas de B12 hacen muchas alteraciones neurológicas, ¿verdad? Y es muy importante diagnosticarlas, porque si les das folato antes de que le des la B12, el paciente puede hacer hasta crisis convulsivas por la falta de B12. Uno también de los diagnósticos es también por el aspirado de médula ósea. Casi a estos niños no los sospechamos clínicamente, sino es con el aspirado como hacemos el diagnóstico. Aquí vemos lo que observaríamos en sangre periférica, que son neutrófilos hipersegmentados. Normalmente tenemos 3 a 4 segmentos, es lo que normalmente tiene un neutrófilo, y vemos como estos tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 segmentos, ¿va? Esto es lo que veríamos en sangre periférica. Vemos los eritrocitos un poco más grandes y vemos los neutrófilos segmentados. Esto ya sería a nivel de médula ósea, en los cuales vemos eritroblastos, en donde vemos que el citoplasma está más maduro que el núcleo, tiene un núcleo mucho más grande para la maduración del citoplasma, y podemos ver bandas gigantes. Vamos a repasar un poquito en las anemias en el escolar y en el preescolar. Las principales anemias es casi siempre ya vamos a pensar en otro tipo de enfermedades subyacentes, ¿verdad? Que ya pueden ser anemias hemolíticas, aplasias, pueden ser secundarias a enfermedades crónicas, renales, endócrinas, hepáticas, colagenopatías infecciosas por hemorragias o carenciales. Dentro de las anemias hemolíticas pueden ser las autoinmunes, ¿verdad? Que pueden ser las intrínsecas, que son las hereditarias, que son defectos de membrana, las hemoglobinopatías, la hemoglobina paroxística nocturna, las hemoglobinopatías y deficiencias enzimáticas, y la extrínseca por anticuerpos fríos, calientes y por destrucción mecánica. Dentro de los defectos intrínsecos tenemos a los defectos de membrana, que principalmente la esferocitosis hereditaria. Como sabemos, una enfermedad que es hereditaria y es autosómica recesiva. Siempre, en el 70% de los casos, siempre uno de los dos papás va a estar afectado. Hay veces en que hemos diagnosticado al niño y después checamos
que los papás dicen que no tienen antecedentes y realmente alguno de los dos, ya en el chequeo general que les hacemos de los estudios, encontramos que uno de los dos padres también es portador de la enfermedad, aunque sí hay casos de novo. Otros son las hemoglobinopatías, que está la anemia drepanocítica, que es la de células falciformes, y la talasemia. Dentro de los defectos enzimáticos, pues la más importante es la deficiencia de glucosa 6-fosfato, es la más frecuente. Las otras son extremadamente raras. Sí las vemos, pero son más raras. Cuando nosotros vemos un paciente con anemia hemolítica autoinmune, lo que tenemos que ver es los signos clínicos. Vamos a ver palidez, pero aparte de eso vamos a ver ictericia, sobre todo la conjuntival, que es donde más se ve. Podemos tener litiasis. Esto se presenta más que todo en pacientes con anemia hemolítica muy severa. Casi siempre las vemos después de los 10 años de edad. Antes de esa edad es difícil que un paciente tenga con litiasis, pero cuando vamos a hacerles esplenectomía siempre es importante tomarles un eco de abdomen para checar si no tiene piedras en la vesícula, porque de una vez retirar para no hacer una cirugía posterior. Casi todos tienen esplenomegalia y tienen una historia familiar. Dentro de los estudios siempre se debe tomar la biometría hemática, el frotis de sangre periférica, los reticulocitos, el CUMS directo, la aptoglobina, que es para medir el nivel de hemoglobina libre, casi siempre se encuentra disminuido en estos casos, la bilirrubinas y la deshidrogenasa láctica. La talasemia menor, que es la más frecuente visto, es más rara la talasemia mayor, casi siempre es microcítica hipocrómica. Estas se las presento porque es el diagnóstico diferencial con la deficiencia de hierro y la tenemos que pensar. Nada más la única diferencia es que los retis se encuentran elevados, el hierro sérico y la ferritina se encuentran normales y la hemoglobina por electroforesis de la hemoglobina 2 va a estar aumentada por la electroforesis de hemoglobinas. Estas son algunas de las drogas que producen hemólisis por deficiencia de glucosa 6-fosfato, aunque de estas la más importante que debemos de recordar es el sulfametoxazol trimetoprim. Esto siempre lo platico porque ya nos han tocado muchos casos. El paciente con una anemia hemolítica hereditaria, sobre todo por habas, es un paciente que come habas, casi siempre, en mi medio siempre la veo que ocurre en Semana Santa. Como que el regiomontano cuando come habas es en Semana Santa, de ahí en fuera no hay ninguna otra. Entonces es un niño que le dan a comer habas y que hace una hemólisis. Entonces, ¿qué es lo que hace? Empieza a orinar oscuro, ¿verdad? Tiene coluria, tiene mucho dolor abdominal y se lo llevan al médico general. El médico general lo ve y dice, infección de la panza, tómese Bactrim, es lo primero que dan. Y hacen unas anemias hemolíticas espantosas, me ha llegado con hemoglobinas de 0. Pero súbitamente, no es lo mismo que un paciente con una deficiencia de hierro te llegue con hemoglobina de 0, que ha estado con una hemorragia continua, en donde el cuerpo ha ido paulatinamente compensando eso, a un paciente que de 2 días atrás tenía 13 de hemoglobina y que te baje a 0. Eso es lo que más descompensa a un paciente, entonces se ponen muy graves. Aguas, hay que pensar en ese tipo de anemias, ¿verdad? Porque a veces nada más es que lo ven pálido, con dolor abdominal, y a veces si no tiene fiebre, no tiene nada, y como quiera le sumamos el antibiótico. Sobre todo recordar eso. Bueno, pues queremos agradecer su presencia. Los esperamos la próxima semana con la sesión del módulo de endocrinología, que va a estar a cargo del doctor Oscar Flores, y el tema va a ser talla alta y talla baja en pediatría. Gracias.